Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver qué significa que una función no tenga límite en el punto x0. Recordemos que tenemos dos definiciones de límite. La definición de límite a través de sucesiones y la definición de límite a través de vecindades. Por lo tanto, tenemos en realidad dos preguntas. Una pregunta usando la definición de límite a través de vecindades y otra pregunta con la definición de límite a través de sucesiones. Que dichas preguntas son equivalentes. ¿Por qué? Porque ya se probó que la definición de límite a través de sucesiones y de vecindades son equivalentes. Pero aún así vamos a estudiarlas por separado. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar trabajando con la definición de límite a través de vecindades. Y vamos a ver qué significa que no existe límite usando dicha definición. Entonces, vamos a pararnos, vamos a considerar una función de un dominio D, subconjunto de R en R. Vamos a tomar x0, punto de acumulación, de D. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa que f no tiene límite en el punto x0? Y aquí estamos considerando que vamos a usar la definición de límite a través de vecindades. Ahorita estamos trabajando con la definición de límite a través de vecindades. Y respecto a esa definición, nos preguntamos qué significa que la función f no tiene límite en el punto x0. Vamos a empezar recordando la definición de límite a través de vecindades. Voy a dar la definición. Definición. Consideramos una función f de un dominio D, subconjunto de R en R, x0, punto de acumulación de D. Consideramos un número real, sea L un número real. Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y la distancia de x en x0, la distancia de x a x0 es menor a delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia que hay de f de x a L debe de ser menor que epsilon. Okay. Ya hemos trabajado con la definición, ya hemos hecho ejemplos del cálculo de límites usando la definición de límite a través de vecindades, pero ahora lo que queremos ver es qué significa que la función no tenga límite en el punto x0. Responder esa pregunta depende de haber entendido bien la definición de límite. Okay, entonces vamos a recordar geométricamente esto cómo se ve. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a pensar que nuestro punto x0 se encuentra aquí. Nuestra gráfica. Vamos a pensarla de esta manera. Y aquí está L, ¿no? ¿Cómo interpretamos todo esto? Geométricamente. La definición, ¿cómo la interpretamos geométricamente? ¿Qué dice la definición? Que para toda epsilon existe delta que depende de la epsilon, tal que si x es un punto del dominio cuya distancia x0 es menor que delta epsilon y mayor que 0, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Ok, la epsilon
geométricamente, ¿qué representa? Epsilon, ¿qué representa? Esto no se ve. Epsilon, aquí vamos a ponerlo. Epsilon, ¿qué representa? Es el radio de una vecindad centrada ¿en dónde? Centrada en L. Hay que observar simplemente esto. Son todos los puntos. Bueno, la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Esto lo puedes decir de la siguiente manera. F de x se encuentra en la vecindad del radio epsilon con centro en L. La epsilon entonces representa el radio de una vecindad con centro en L. La delta de epsilon, geométricamente, ¿cómo se ve? Es el radio de una vecindad centrada en x0. Entonces vamos a dibujar todo eso. Se supone esto es para toda epsilon. Tú tomas una epsilon aquí, que es el radio de una vecindad centrada en L. Entonces este punto sería L más epsilon. Este punto sería L menos epsilon. No importa qué tan chiquita sea la epsilon. Para cualquier epsilon que tú tomes, tú siempre vas a poder encontrar una delta. Un número positivo. No sabemos cuál. Hay uno que vamos a poder proponer. Delta de epsilon. Existe. Y sabemos que es el radio de una vecindad centrada en x0. Entonces este punto, ¿cuál sería? Sería el x0 más delta epsilon. Y este punto de aquí sería el x0 menos delta epsilon. ¿Qué característica tiene delta epsilon? Ah, que si tú te tomas un punto del dominio, y vamos a ponerlo de este color, un punto del dominio, que también esté en la vecindad agujerada, o sea, no vamos a considerar el punto x0, recuerda que esta condición, esta, es equivalente a decir que x sea distinto de x0. ¿Ok? Entonces, tomamos un punto del dominio que se encuentra en la vecindad agujerada de radio delta epsilon con centro en x0, sea cual sea el punto que te tomes aquí, debe de suceder que al aplicarle la función f de x caiga dentro de la vecindad. Dicho de otra manera, f de x dista de L menos que epsilon. Esa es la definición del límite a través de vecindades. Y observa, esto es para cada epsilon mayor que 0. Si aquí yo tomo una epsilon más chiquita, entonces yo puedo encontrar otro delta de epsilon más pequeño, otro radio, tal que cumpla todo esto. No es para una epsilon en particular, es para cualquier epsilon mayor que 0. ¿Ok? Bueno, hay que tener clara la definición formal y su idea geométrica, para que tengamos una buena comprensión de la definición. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a una definición muy parecida a la del límite, pero que nos va a ayudar a ver qué significa que una función no tenga límite en un punto x0. Es algo muy parecido a la definición de límite, va a cambiar en algo en un detallito muy simple, pero es otra definición al final de cuentas. Definición. Vamos a considerar una función de un dominio de subconjunto de R en R, x0, punto de acumulación de D, x0, punto de acumulación de D. ¿Y qué es lo que hacíamos en la definición de límite a través de vecindades? Decíamos, sea L un número real. Nosotros proponíamos el límite. Aquí decíamos, sea L un número real. Decimos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, sí, solo sí, para cada epsilon mayor que 0, etc. Pero aquí nosotros proponíamos el valor L. Vamos a cambiar eso, no vamos a proponer el valor L. Vamos a decir únicamente lo siguiente. Decimos que f tiene límite en x0
si y solo si existe L, un número real, tal que para toda epsilon mayor que 0 existe delta, que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece en D y 0 es menor a la distancia de x en x0 menor a delta epsilon, entonces la distancia que hay de f de x a L debe de ser menor que epsilon. ¿En qué cambió? En que aquí estamos hablando, la definición nos habla de si una función tiene límite en el punto x0. No estamos diciendo cuál va a ser el valor L. Simplemente decimos, nos restringimos a decir que la función tiene límite si y solo si existe un número real tal que cumple lo siguiente. Para cada epsilon mayor que 0 existe delta que depende de la epsilon, tal que si x está en D y la distancia de x en x0 es mayor que 0 y menor que delta epsilon, entonces la distancia de f de x en L es menor que epsilon. No estamos fijando el valor L. Estamos diciendo, va a existir, no sabemos cuál es, pero sabemos que debe existir y que cumpla esto. ¿Ok? Es un detalle muy sutil. De hecho, pareciera que son la misma definición. Cambian en un detalle, pero esto nos va a servir porque esto ¿qué es? Esta es la definición de que una función tenga límite en x0. Si queremos saber qué significa que una función no tiene límite en el punto x0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a negar esta definición justamente. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujito de una función que intuitivamente no tiene límite. Vamos a dibujarla de esa forma, una función que no tenga límite. Aquí está el punto x0 y vamos a suponer que la función tiene este comportamiento. Vamos a dibujar una función de este estilo. ¿Estamos de acuerdo? Intuitivamente hablando, esta función no tiene límite. ¿Por qué? Porque no hay tendencia de la función. Si tú te aproximas por la izquierda, bueno, si te aproximas por la izquierda uno podría pensar, a lo mejor el límite va a ser esta altura. Sería este valor. Pero si tú te aproximas por la derecha, entonces nos vamos a este valor. Pero entonces no hay una tendencia en general. O sea, conforme te aproximas a x0, en algunos casos te aproximas a un valor y en otros casos te aproximas a otro valor. Bueno, intuitivamente hablando, esa función no tiene límite. Pero vamos a tratar de ser un poco más formales. A ver, si no tiene límite es porque, por ejemplo, ¿por qué este punto, L, por qué este número real no es el límite de la función que estoy dibujando? Pues si fuera el límite, ¿qué tendría que cumplir? Tendría que cumplir que para cualquier vecindad que yo dé de radio epsilon, existe aquí una vecindad de radio delta epsilon, tal que si tomo un punto en el dominio y en la vecindad, sus imágenes se meten dentro de la vecindad de radio epsilon con centro en L. Pero no lo va a cumplir. No va a cumplir que para cada epsilon mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo te puedo exhibir un radio específico epsilon 0. Por ejemplo, yo te puedo dar este radio. Acuérdate que todo esto es de manera intuitiva. Es nada más para agarrar idea geométrica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué este valor no es el límite de la función f cuando x tiende a x0? Porque yo puedo encontrar un epsilon 0 tal que falla la definición de límite. O sea, tomo este epsilon 0 y para cada delta que yo dé, no importa qué tan chiquita sea la delta, para cada delta que yo proponga, tome esta delta o tome este radio, que sería este o este, o por chiquito que lo tome, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar el más pequeño, que es este, el de aquí. Siempre va a haber un punto
tal que yo le aplico la función. Fíjate hasta dónde se fue el valor. Este es el f de x delta. Este puntito de aquí, le llamamos x delta. Este x delta se encuentra en la vecindad de radio delta con centro en el punto x0. Menos el punto x0, intersección el dominio. O sea, para cada delta que tú des, siempre vas a encontrar un punto x delta que, ¿qué propiedad tiene? Que cuando le aplicas la función, se sale de la vecindad de radio epsilon 0 con centro en L. Si realmente tuviera tendencia, no pasaría esto que estamos diciendo. Acuérdense que intuitivamente que haya límite significa que conforme me aproximo a x0, las imágenes se empiezan a pegar cada vez más y más al valor L. Pero si para cada radio, si cada vez voy haciendo más chiquito ese radio, cada vez lo haciendo más chiquito, siempre encuentro puntos cuya imagen se sale de esta vecindad, pues eso nos dice geométricamente que la función no tiene tendencia alrededor del punto x0. Pero justo ahí está la clave. Aquí dimos un epsilon 0 particular. Epsilon 0, una específica. Una particular, un epsilon 0 mayor que 0. Exhibimos un epsilon 0 mayor que 0. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que para cada radio que yo dé, para cada vecindad que yo dé con centro en x0, o sea, para cada radio mayor que 0, siempre puedo encontrar un punto dentro de la vecindad de radio delta con centro en x0 menos el punto x0, intersección el dominio, debe estar en el dominio, estamos de acuerdo. Porque después, ¿qué voy a hacer? A ese punto x delta le voy a aplicar la función f. Si no estuviera en el dominio, no tiene sentido hablar de f de x delta. Entonces a este punto x delta le aplicamos la función. ¿Y qué pasó? Se salió de la vecindad. No pertenece a la vecindad de radio epsilon con centro en L. O dicho de otra manera, la distancia que hay de f de x delta a L es mayor o igual a epsilon 0. Bueno, ya con todas estas ideas geométricas, ¿cuál sería la negación? Ya vamos a la parte formal. ¿Cuál sería la negación de la definición de que una función tiene límite en el punto x0? Vamos a la parte formal. Como aquí hay un existe, entonces tendría que ser, si queremos negar esta definición, tiene que decir que para cualquier número real L, siempre puedes encontrar un epsilon 0 mayor que 0, tal que para cualquier delta, tú puedes encontrar un punto x en el dominio, cuya distancia x0 sea menor a esa delta, pero esto no se va a cumplir. O sea, la distancia de f de x delta a L debe de ser mayor o igual a epsilon 0. Geométricamente, ¿qué significa? Tú puedes encontrar una vecindad de un cierto radio centrada en L, un entorno. Encuentra un entorno alrededor de L. Del L que hayas... eso puede ser para cualquier L, ¿no? Toma un número real, L. Y para ese número real, L, tú vas a encontrar una vecindad. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que para cualquier vecindad centrada en x0 que te tomes, dentro de esa vecindad va a haber un punto que es del dominio y no es x0, cuya imagen se sale de la vecindad. Esa es la idea geométrica. Pero ya la parte formal ya la comentamos, ya la dijimos. Vamos a escribirla de manera formal. Definición. Pues vamos a considerar una función f de un dominio D, subconjunto de R en R, x0, punto de acumulación de D. Esto no lo podemos quitar, lo de ser punto de acumulación, porque para que tenga sentido preguntarte por la tendencia de la función, cuando nos aproximamos al punto x0,
si hay tendencia o no hay tendencia, pues forzosamente el punto debe ser de acumulación. Si no es punto de acumulación, no tiene sentido preguntarse qué pasa cuando me aproximo al punto X0. ¿Hay tendencia o no hay tendencia? Esa pregunta carecería de sentido, ¿ok? Entonces, esto no se puede quitar. X0, punto de acumulación de D. Decimos que F no tiene límite en X0 si y solo si para cualquier número real L, para toda L en R, se cumple lo siguiente. Tú tomas un número real L, el que sea, y debe pasar lo siguiente. Existe un epsilon 0 mayor que 0, tal que para cada delta mayor que 0 que tú des, siempre vas a poder encontrar un X delta. ¿Por qué se le pone X subíndice delta? Porque va a depender del delta que tomes. Por ejemplo, no es lo mismo tomar una vecindad de radio 1000 a tomar una vecindad de radio 1 medio. A lo mejor para la vecindad de radio 1000, ahí tienes un punto, va a haber un punto X1000, ¿no? Que cumpla lo que habíamos dicho en el dibujo, en este dibujo. Pero si tomas la de radio 1 medio, a lo mejor ese punto que encontraste para la vecindad de radio 1000 no va a funcionar, ¿ok? Entonces depende de la delta. Existe un X delta en D. Para todo existe X delta en D. Tal que la distancia de X delta a X0 es menor que delta y mayor que 0. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que X delta pertenece a la vecindad de radio delta con centro en X0 menos el punto X0. Y claro, X delta en el dominio. Pero ¿qué va a pasar con la imagen? La imagen de f de X delta a L debe de ser mayor o igual a epsilon 0. Y eso se debe de cumplir para cada número real L. Para cada L en R debe de suceder lo siguiente. Siempre vas a poder encontrar un epsilon 0, tal que para cada delta existe un X delta en el dominio que dista de X0 menos que delta y es distinto de X0 y cuya imagen dista, la imagen de X delta por supuesto, dista de L mayor, más o igual a epsilon 0. Y haciendo un dibujo un poquito mejor que el de hace rato, nos quedaría algo de este estilo. Aquí está X0. Debemos de poner una función que tiene un mal comportamiento. No podemos dibujar una función bonita, ¿no? Una función con un mal comportamiento. Ahí está. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues como es para cualquier número real, yo debo de tomar un punto L, el que sea fijo pero arbitrario, en toda la recta real. Y ya que tomé ese número real, L, debo de proponer la epsilon 0. Yo propongo un epsilon 0. Dependiendo del valor L, va a cambiar este epsilon 0. En realidad, epsilon 0 depende de L. Ajá. Pero bueno, en el dibujo pues sería esta epsilon 0 me funcionaría. ¿Qué propiedad debe tener esa epsilon 0? Debe tener la propiedad de que para cualquier vecindad de radio delta con centro en X0, vamos a dibujar una vecindad de radio delta. En esa vecindad debe haber un punto que está en el dominio de la función y está dentro de la vecindad, y que al aplicarle la función f, la imagen de dicho punto se queda fuera de la vecindad de radio epsilon 0 con centro en L. O dicho de otra forma, la distancia de f de X delta a L es mayor o igual a epsilon 0. Y ahí está. Esta es la idea geométrica. Y bueno, aquí porque no puedo hacer si estuviera en GeoGebra, yo podría aquí cambiar la delta, ¿no? Tomar una delta más chiquita, más grande. Pero esto es para cualquier delta. Tomo una delta,
si yo cambio la delta, pues debo encontrar, digamos que aquí tomé una x0 menos delta prima. Una delta prima. Pues aquí voy a encontrar otro punto, x delta prima, y si tomo una delta más chiquita, pues encuentro un x delta b prima, etcétera, ¿no? Pero siempre, sin importar lo chiquito que sea delta, siempre vamos a poder encontrar un punto que esté en la vecindad, que esté en el dominio, y que su imagen se salga de la vecindad de radio epsilon 0 con centro en L. Esa es la idea geométrica. Por supuesto, formalmente hablando, pues no necesitamos de la idea geométrica. Uno nada más se fija en la definición formal y con eso es más que suficiente para hacer las demostraciones. Pero para tener un buen entendimiento, una buena comprensión de todo esto, hay que poder visualizar, hay que poder hacer un dibujo en donde se describa, en donde visualicemos lo que dice la definición. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. De hecho, son fáciles los ejemplos, no son complicados, solo que tienen a veces malla. Eso es lo que tienen este tipo de ejemplos. Ejemplo. Solo vamos a hacer uno. Con uno creo que es más que suficiente para entender cómo se tiene que proceder en este tipo de pruebas, donde vas a demostrar que una función no tiene límite. Vamos a hacer un ejemplo. Sea f de x igual a... De hecho va a ser una función muy sencilla. Va a ser la función que vale 1 si x es mayor o igual a 0. Y va a valer menos 1 si x es menor que 0. ¿Cuál es el dominio de la función f? El dominio de la función f son todos los reales. Vamos a tomarnos a x0 como 0. Y el problema dice, demostrar que f no tiene límite en x0 igual a 0. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a ver la definición, ¿qué es lo que dice? Dice que para todo número real debemos de demostrar lo siguiente. Que existe un epsilon 0, tal que para cada delta existe un x delta, cuya distancia x0 es menor que delta y mayor que 0, pero y que su imagen de ese x delta bajo f dista de L más o igual a epsilon 0. Y eso, fíjate, aquí está L involucrada. Y todo esto lo tenemos que hacer para cada número real. Entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Empezamos tomando un L en R. Sea L que pertenece en R. Vamos a dividir la prueba en 5 casos. Sea L en R. Consideremos los siguientes casos. Y los voy a escribir aquí, todos, ¿ok? El primer caso va a ser que L pertenezca en el intervalo menos 1,1. Ese es 1. El otro caso es que L sea igual a menos 1. Bueno, si L sea igual a menos 1, entonces van a salir 6. L es igual a 1. L es mayor que 1. Y el otro es que L es menor a menos 1. ¿Ok? Creo que ya están abordados todos los casos. Sí, estamos de acuerdo que esas son todas las posibilidades. Vamos a hacer un dibujito aquí. Aquí está la recta real. Aquí está menos 1. Aquí está 1. Entonces, ¿qué posibilidades tiene L? Pues caer en el intervalo abierto. Esa es una posibilidad. En el intervalo abierto, menos 1,1. Otra posibilidad que tiene L es que sea 1. Otra posibilidad que tiene es que sea menos 1. Y las otras dos posibilidades es que se queden estos rayos. Uno es el rayo 1, infinito, que sería esta condición. Y otro es que quede en el rayo menos infinito, menos 1, que sería esta parte. ¿Ok? Hay casos que son análogos. Entonces vamos a hacer solo 3. Vamos a hacer este, cuando L está en el intervalo menos 1,1, cuando L es igual a 1, por ejemplo, y cuando L es mayor que 1. L igual a menos 1 y L menor a menos 1,
L igual a menos 1 es análogo a L, similar a cuando L es igual a 1. Y L mayor a 1, L menor a menos 1 es similar a cuando L es mayor que 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 3 casos únicamente. Vamos a hacer aquí 3 gráficas. Vamos a explicar primero geométricamente cómo se procede. Y ya después pasamos a la parte formal. Esto sí se alcanza a ver, sí. Ahí está. ¿Cómo se ve la gráfica de esta función? Pues vale 1 si x es mayor o igual que 0. Mayor o igual. Entonces aquí le ponemos el puntito relleno. Esta es altura 1. Esta es altura menos 1. Aquí lo dejamos con un huequetillo. Y aquí hacemos lo mismo. Son la misma gráfica, ¿no? Pero vamos a explicar primero geométricamente cómo se procede. Recuerden la definición, es importante porque eso es lo que es la clave para poder demostrar que una función no tiene límite, ¿no? En x0. Justo saberse la definición de que una función no tenga límite en el punto x0. Saber entender muy bien lo que dice la definición. ¿Qué tenemos que hacer? Para cada número real, bueno, ya tomamos un número real. Ya que lo tomaste, ¿qué tienes que demostrar? Que existe un epsilon 0. Ok, tú vas a proponer ese epsilon 0. Tú lo propones. Vas a proponer un epsilon 0. Que es el radio de una vecindad centrada en L. Y geométricamente se dibuja L en el eje Y. ¿Ok? Y después, ¿qué vas a tener que demostrar? Ya que propusiste esta epsilon 0, tienes que demostrar que para cualquier delta, siempre vas a encontrar un punto en el dominio que está dentro de la vecindad agujerada y cuya imagen dista de L más o igual a epsilon 0. Pero aquí también hay una existencia. Con que tú propongas uno, ya que diste la delta arbitraria, con que tú propongas un x delta que esté en el dominio y en la vecindad y cumpla esto, ya estuvo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el caso en que, este es el caso en que L pertenece, esto ya no pinta, así pinta, L pertenece a menos 1,1. Este es el caso en que L es igual a 1 y este que sea el caso en que L es mayor que 1. Entonces, menor a menos 1. Para que pueda ocupar este cacho. Hasta acá. Ok. Entonces, aquí L es menor a menos 1. Lo dibujamos pues por aquí. L es igual a 1. Pues sería justo este puntito. Y aquí L está en el intervalo menos 1,1. Pues tenemos muchísimas posibilidades, pero como solo esta es una idea geométrica, voy a pensar que se encuentra aquí. ¿Ok? Va. ¿Cómo le hacemos? Ya tomamos L. Ahora, ¿qué tenemos que proponer a la epsilon 0? ¿Cuál propondrían aquí? En este caso, por ejemplo, el caso en que L pertenece a menos 1,1. Por ejemplo, yo propondría un radio cuya vecindad, centrada, un radio tal que me dé una vecindad con centro en L y radio, un cierto radio, bueno, yo propongo el radio, pero tal que esa vecindad no le pegue ni a este, ni a esta línea. Esa es como la idea. Por ejemplo, podría calcular la distancia que hay de L a 1 y tomar la mitad. Bueno, no, con simplemente tomar la distancia de 1 a L sería más que suficiente. Y me tomo esta vecindad. Ya tomé este epsilon 0. Este es L más epsilon 0. Este es L menos epsilon 0. Tomé un radio muy chiquito. La idea geométrica es que no le pegue a la línea, a esta línea, ni a esta línea mi vecindad. Que se quede en medio. Ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues aquí está 0, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Vemos la definición, porque hay que tener clara la definición de que la función no tiene límite. Para cada delta que yo dé, doy una delta arbitraria. Por ejemplo, doy esta delta. Voy a darla muy grande porque, para que se vea en el dibujo. Aquí está delta, aquí está menos delta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un punto dentro de la vecindad
y que también se encuentre en el dominio. Como el dominio son todos los reales, pues no hay tanto problema de fijarnos si está en el dominio o no. Como el dominio es todo R, segurito va a caer en el dominio. Entonces, dentro de esta vecindad, tómate un punto, encuentra un punto cuya imagen no caiga dentro de la vecindad de radio epsilon 0 con centro en L. Pues, ¿cuál nos tomamos? Justo la clave de que la vecindad no le pegue a la línea roja, a esta línea roja ni a esta línea roja, es lo que hace que me tomo este, por ejemplo. De hecho, cualquier punto que te tomes en esta vecindad, ¿qué va a pasar? Aplícale la función. Como este punto me lo tomé mayor o igual que 0, ¿dónde va a caer? Va a valer 1, su imagen. Este sería mi f de x delta. ¿Sí está viendo? Sí. Entonces este sería f de x delta, que es 1. Pero pregunta, ¿f de x delta se encuentra dentro de la vecindad? No, ¿verdad? No se encuentra dentro de la vecindad. Entonces, la distancia de f de x delta a L es mayor o igual a epsilon 0. Aquí, ¿cuál fue la clave? Aquí la clave fue tomarse una epsilon de tal forma que la vecindad no le pegue a ninguna de las dos líneas. ¿Va? Geométricamente, ahorita pasamos a la parte formal. Y la parte formal va a ser muy sencilla. Después, el caso en que L es igual a 1. ¿Qué hacemos? Pues vamos a proponer el epsilon 0. Aquí delta fue arbitrario, ¿eh? Aquí no importó qué delta te hayas tomado. No importa qué tan chiquita sea este argumento, vale. Aquí, pues proponemos la epsilon 0. Yo aquí lo que sugiero es tomar una epsilon 0 que sea menor que 1, para que no le pegue a esta línea roja. Por ejemplo, podemos tomar, epsilon 0 menor que 2, para que no le pegue a esta línea roja. Porque ¿cuánto vale esto? Una unidad. ¿Y esto cuánto vale? Una unidad también. Entonces, por ejemplo, nos tomamos epsilon 0 igual a 1. Aquí está. Y aquí está. Este es L más epsilon 0, que es igual a 1. Y aquí nos tomamos L menos epsilon 0, con epsilon 0 igual a 1. L menos epsilon 0. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tomamos una delta, la que sea. Por chiquito o grande que sea, centrada en... tomamos una vecindad de radio delta con centro en 0. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar un punto dentro de esa vecindad que qué virtud tenga. Que tenga la propiedad de que al aplicarle la función, la distancia L sea mayor o igual a epsilon 0, que en este caso lo propusimos como 1. ¿Qué pasa si tomamos un punto a la derecha de 0? Uno que sea mayor o igual que 0. No, pues fíjate que este no va a funcionar. Porque al aplicarle la función, justo voy a tomar el valor 1. Y 1 sí está dentro de esta vecindad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno podría pensar, no, pues ya tronó el asunto. Esta epsilon 0 no funciona. No, porque la definición dice que tú debes exhibir un elemento en el dominio que se encuentre en la vecindad y cuya imagen diste L más o igual a epsilon 0. Con que tú exhibas 1 es más que suficiente. ¿Qué pasa con los x's que quedan en la vecindad pero que están a la izquierda de 0? Por ejemplo este. Le aplicamos la función y ¿cuánto va a valer? F de x delta vale menos 1. F de x delta dista de L más o igual a 1. Estamos de acuerdo, geométricamente se ve. Aquí está mi puntito f de x delta y la vecindad se encuentra por acá. Entonces f de x delta no cae dentro de la vecindad de radio epsilon 0 con centro en L. Ya está. Exhibimos un punto que se sale, cuya imagen se sale de la vecindad. Este caso, bueno, creo que con estos dos fue más que suficiente. Vamos a pasar a la parte formal. Ahora sí, pasemos a las formalidades. Dijimos que la prueba se dividía en estos casos, ¿no? Nosotros solo vamos a hacer 3 casos. L en el menos 1,1, L igual a 1 y L menor a menos 1. Caso 1. Si L
pertenece al intervalo menos 1,1, yo propongo este epsilon 0. Sea epsilon 0 igual a el mínimo entre el valor absoluto de L menos 1 y el valor absoluto de L menos 1. Esta es ya la parte formal. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjate, voy a hacer de todas formas un dibujo. Ya es la parte formal, pero vamos a explicar lo que se está haciendo. Aquí está 1, aquí está menos 1, y yo no sé dónde está L. L sé que está en el intervalo menos 1,1, es un hecho. Por aquí está 0. Okay. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, sé que está en el intervalo menos 1,1. Me voy a fijar en la distancia de L a 1. ¿Que cuánto vale esa distancia? Esto, ¿no? Y me voy a fijar en la distancia de L a menos 1. ¿Cuánto vale la distancia de L a menos 1? Es L menos 1. Y me voy a fijar en la distancia más pequeña. En este caso, así como dibujé las cosas, la distancia más pequeña sería esta. Y este sería nuestro epsilon 0. Que era lo que habíamos comentado en la idea geométrica, ¿no? Tomar un radio de tal forma que no le pegue, tal que la vecindad que obtengamos no le pegue, no intersecte a las líneas rojas. Con este epsilon 0 es un hecho, si aquí ya me construyo mi vecindad, no va a intersectar las líneas rojas. Uno podría pensar, no, si las va a intersectar, porque justo estás tomando, si estás en este caso, vas a intersectar la línea roja, no, porque las vecindades están abiertas. Los extremos no se encuentran dentro de la vecindad. Entonces, eres tangente a la línea, así como tomé la epsilon 0. Pero no intersectas, no vas a intersectar a la línea, ¿ok? Entonces tomo epsilon 0 igual al mínimo, y aparte formalmente se va a ver. Ahorita van a ver que con esta epsilon 0 todo funciona muy bien. Sea epsilon 0 igual al mínimo el valor absoluto de L menos 1, el valor absoluto de L menos 1. Y aquí se divide la prueba en dos casos. Caso en que el mínimo es el valor absoluto de L menos 1 y caso en que el mínimo es el valor absoluto de L menos 1. Bueno, ahorita hacemos eso. Tomamos delta mayor que 0. Fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe un puntito que está en el dominio de la función, que en este caso nuestro dominio es todo R, tal que la distancia de x delta a... ¿Quién es x0 en nuestro caso? Es 0. Sea menor que delta, y la distancia de f de x delta a L sea mayor o igual a epsilon 0. Epsilon 0, ¿quién fue? Este mínimo. Ok, pues yo te afirmo lo siguiente. Vamos a proponer este x delta. Es lo que hay que hacer, hay que proponer este x delta en el dominio y en la vecindad. Que esté en el dominio y que esté en la vecindad de radio delta con centro en 0. Yo te propongo sea x que pertenece basta con 1. Estamos de acuerdo con que exista uno que lo cumpla, que esté en la vecindad y que cumpla esto es más que suficiente. Pero yo lo que te voy a demostrar es que cualquier punto que esté en la vecindad va a cumplir que su distancia L de su imagen es mayor o igual a epsilon 0. Tomo x en la vecindad de radio delta con centro en 0. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de f de x a L? Pues hay dos posibilidades. Eso depende de si x es mayor o igual que 0 o x es menor que 0. Acuérdate cómo se definió la función f. Si x es mayor o igual que 0, entonces la función vale 1. Pero si x es menor que 0, la función vale menos 1. Entonces, si x es mayor o igual que 0, esto va a ser igual al valor absoluto de 1 menos L.
Y si x es menor que 0, esta distancia va a ser menos 1 menos L. ¿Sí estoy bien? Sí. Menos 1 menos L. Sí, ya está. Entonces, si x es mayor o igual que 0, ¿cuánto vale f de x? Va a valer 1. Entonces esta distancia va a ser la distancia de 1 a L. Y si x es menor que 0, entonces la f ¿cuánto vale? Vale menos 1. Y entonces sustituimos aquí por menos 1. Y entonces queda el valor absoluto de menos 1 menos L. Pero el valor absoluto de menos 1 menos L es igual al valor absoluto de 1 más L. Acuérdense que aquí esa propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de menos lambda es igual al valor absoluto de lambda. Entonces esa propiedad es la que ocupamos aquí. Va. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor absoluto de f de x menos L es igual a dos posibilidades. Valor absoluto de 1 menos L o valor absoluto de 1 más L. Y en cualquier caso, esto debe ser mayor o igual a epsilon 0. ¿Por qué? Porque epsilon 0, por definición, ¿quién es? Es el mínimo de las distancias que hay del valor absoluto de L menos 1 al valor absoluto de L menos 1 es L más 1. Justo por definición, epsilon 0 lo tomamos como el mínimo del valor absoluto de L menos 1 y el valor absoluto de L más 1. Entonces este mínimo, segurito, es mayor o igual, este epsilon 0 es menor o igual a el valor absoluto de 1 menos L o el valor absoluto de 1 más L. Es un hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Y fue para cualquier x, ¿estamos de acuerdo? Nos bastaba con exhibir una x delta, tal que esté en la vecindad y en el dominio, por supuesto, y que su imagen diste de L más o igual a epsilon 0. Pero aquí lo que demostramos es que para cualquier x que esté en la vecindad, su imagen dista de L más o igual a epsilon 0. Por lo tanto, bueno, y entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, más bien con esto terminamos el caso en que L se encuentra en el intervalo menos 1,1. Vamos a hacer el caso 2. ¿Qué pasa si L es igual a 1? Y aquí hacemos un dibujito. Aquí está 1, aquí está menos 1, aquí está agujerado, y este sería nuestro valor L. Ok. ¿Qué epsilon proponemos? Epsilon 0. C epsilon 0 igual a 1. Entonces, geométricamente, estamos pensando en una vecindad de radio 1 con centro en 1. Esto sería 2, porque esto es 1 más 1, el radio de la vecindad, más el centro. Y esto sería 0, porque es el centro, que es 1, menos el radio. 1 menos 1 es 0. Entonces, nuestra vecindad centrada en 1 es el intervalo 0,2. Entonces, damos esta epsilon 0 igual a 1. ¿Qué tenemos que demostrar? Bueno, damos una delta mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Y qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe un punto x delta en el dominio de la función, tal que, si se ve esto, sí, tal que 0 menor a la distancia de x delta 0, menor que delta, y la distancia de f de x delta a L es mayor o igual a epsilon 0. Y vemos el dibujo, y entonces, ¿qué sugiere el dibujito? Aquí damos la delta. Aquí está. Tenemos la vecindad de radio delta centrada en 0. ¿Y qué sugiere el dibujo? Que si tú tomas un x delta mayor que 0, no va a funcionar. Porque si x delta es mayor o igual que 0, su imagen va a valer 1. Y 1 sí se encuentra dentro de la vecindad. Entonces vamos a tomar x delta, cualquier número menor que 0.
y que esté dentro de la vecindad, por supuesto. Aquí lo proponemos. Sea x delta en la vecindad de radio delta con centro en 0, intersección el rayo menos infinito, 0. O sea, es un elemento en la vecindad que es menor que 0. ¿Cuánto vale f de x delta? Pues por la definición de la función f, esto vale menos 1. Porque si tú tomas un número real menor que 0, vemos la regla de correspondencia de la f y sabemos que cuando x es menor que 0, la función vale menos 1. Entonces esto vale menos 1. Y entonces, ¿cuánto vale la distancia de f de x delta a L? Pues esto es igual al valor absoluto de menos 1 menos L. Y esto es un hecho, esto es lo mismo a el valor absoluto de L más 1. Y el valor absoluto de L más 1, L ¿cuánto vale? Estamos en la hipótesis de que L es igual a 1. Entonces esto es 2. ¿Y estamos de acuerdo que 2 es mayor o igual a epsilon 0? De hecho es mayor estricto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque epsilon 0 ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Se acabó? Ya está. Propusimos, en el caso en que L es igual a 1, propusimos como epsilon 0 igual a 1. ¿Y qué demostramos? Que para cualquier delta mayor que 0, siempre existe un punto en el dominio que se encuentra en la vecindad de radio delta con centro en 0, agujerada, o sea, x delta distinto de 0, y cuya imagen dista de L, la imagen del punto x delta bajo f, dista de L más o igual a epsilon 0. ¿Qué x delta propusimos? Cualquier x delta que esté en la vecindad, siempre y cuando sea un número menor que 0. Por la definición de f, f de x delta es igual a menos 1. Y entonces la distancia de f de x delta a L es igual a la distancia de menos 1 a menos L. Los menos salen, nos queda el valor absoluto de L más 1. ¿Cuánto vale L? L es 1, entonces esto es igual a 2. Y 2 es mayor o igual a 1. O dicho de otra forma, 2 es mayor a epsilon 0. Por lo tanto, L también cumple la definición de... cumple esto, ¿no? Con L igual a 1 se cumple todo esto. ¿Okay? La definición de límite, ¿no? De que no tenga límite. Faltan 3 casos. Bueno, esos se quedan como ejercicio. Igual y son complicados. De principio esto es bastante complicado de manejar. O sea, igual se entiende la definición, que eso es lo más importante. Que se entienda la definición de que la función no tenga límite en el punto x0. Que se entienda lo que dice la definición, que se pueda visualizar geométricamente, que si te ponen una gráfica, tú puedas decir, esta función no tiene límite en este punto, esta función no tiene límite en el punto y0, en el punto x0, con solo verla. A lo mejor la parte de demostrar, a lo mejor todavía eso es complicado, pero eso es poco a poco, esto poco a poco se va entendiendo. Pero esto se entiende, esto se aprende a hacer, ¿de qué? ¿Haciendo qué? Visualizando las cosas y entendiendo la parte formal. Hay que visualizar y hay que entender la definición. Y con esas dos cosas es que se te ocurren estas ideas, estas cositas de tomar un radio que no intersecta las líneas rojas, que es la gráfica de la función. Todo este tipo de detalles se te ocurren de que interpretaste, de que visualizaste los conceptos, ¿ok? De que te diste una idea geométrica de lo que dice la definición, etcétera, ¿ok? Bueno, con esto damos por concluido y bueno, con esto ya respondimos la pregunta inicial. De ¿qué significa que una función no tenga límite en el punto x0 usando la definición, eso sí, usando la definición de límite a través de vecindades? Ahora vamos a ver qué significa que una función no tenga límite usando la definición de límite a través de sucesiones. ¿Ok?
vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa? O bueno, eso lo voy a hacer en otro video mejor. Lo hago en otro video. Hasta aquí dejamos ese. Hoy mismo grabo ese video. Y bueno, entonces hasta aquí le dejamos.